Buenas noches, iglesia. Dios la bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente aquí unidos en casa. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en casa nuevamente? ¿Cuántos han venido dispuestos a recibir palabra del Señor? Yo he venido a recibir palabra, porque todos sabemos, como varias veces les he dicho, el Señor aún yo pueda predicar, me habla. Y el día de hoy yo he venido dispuesto a recibir, a compartir y a recibir palabra. Amén. Antes de empezar, quiero hacer una pregunta. ¿Qué libro estamos estudiando? ¿Y cuántos están leyendo aún más el libro de Santiago? ¿Cuántos están estudiando y repasando el libro de Santiago? ¿Cuántos están repasando el libro de Santiago? A ver, voy a tomar examen. No, yo no quiero hacerlo retroceder a esas épocas, ¿no? A ver, salga al frente a la pizarra. Eso era doloroso y terrorífico, ¿no? A ver a la pizarra, en nuestro tiempo, toma la tiza, ¿no? Toma la tiza y al frente. Responde lo que te voy a decir. Pero bueno, nosotros hemos venido aquí para aprender. Y la idea es que todo lo que estamos aprendiendo durante todo este tiempo, el cual es el libro de Santiago, y les hago otra pregunta. ¿Quién era Santiago? Muy bien. ¿Pastor de dónde? Muy bien. Creo que Rachel es la que ha venido todos los domingos. Pero estamos aprendiendo. ¿Y cuántos están poniendo en práctica cada tema que hemos estado llevando durante estos meses? Muy bien, ya él. Pero ¿cuántos estamos poniendo en práctica? Porque son muchas las que hemos estado llevando. Y el día de hoy vamos a hablar porque la semana pasada hemos hablado del capítulo, ¿qué capítulo hemos hablado? El capítulo 5, y está dividido ¿en cuánto el capítulo 5? ¿En cuántas partes? La semana pasada hablamos sobre... No es el dinero de tu corazón. ¿Y cuántos han empezado ya a ver sus cálculos que ya estamos la primera semana de diciembre? Ya se nos acabó el año. Estamos contando los días nada más. Y ya empecemos a saber cómo llevar nuestras cuentas, nuestras finanzas. Porque recuerden, no es el dinero, es tu corazón. En donde está tu corazón está tu tesoro. Hay un refrán que se dice así, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y el capítulo 5 se ha dividido en 3 partes. La primera fue del capítulo 5, del 1 al versículo 6, que habló sobre el dinero. Y del versículo 7 al versículo 12, hoy vamos a hablar de algo muy interesante que muchos la perdemos. ¿De qué creen que se puede tratar? Sobre la paciencia. ¿Cuántos pierden la paciencia rápido? Yo sí, fácil. Se pierde la paciencia muy rápido. Pero no se va a hablar tanto de ese tipo de paciencia que alguien te hace renegar, que debería hacer, y vamos a ponerlo parte de práctica. Vamos a hablar sobre otro tipo de paciencia en diferentes circunstancias. Y en este caso vamos a hablar la paciencia en medio de las pruebas. Y ahí es donde nosotros muchos luchamos, porque Señor, quiero salir de esta situación de una vez. Quiero ser libre y quiero que esto pase ya de una vez. ¿Cuántos desean que la situación que están viviendo pase ya de una vez? Y que ya sea el final de mi problema, mi situación. Todos deseamos eso. Pero antes de poder iniciar, yo quiero que me ayudes y me acompañes a orar y entregar este tiempo al Señor. Padre bendito, te doy gracias por este tiempo. Amado Dios, te pido que seas tú quien esté hablando a nuestras vidas, que estés hablando a nuestros corazones, Padre. Hoy entrego en tus manos este tiempo, bendito Dios. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Toque cada uno, cada parte de nuestro ser, Señor, y podamos ser transformados de acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a nuestra necesidad, Padre. En tus manos dejo mi vida, mi mente, mis labios, y todo lo que pueda hablar en este tiempo sea respaldado por tu palabra. En tus manos dejo mi vida y todo lo que soy, Padre. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. La iglesia dice, perfecto. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5, el versículo 7 al 11.
Y ni bien empieza la cita bíblica, nos pide algo que, wow, es demasiado. ¿Qué dice la primera parte? Dice, por tanto, hermanos, tenga paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Dios mío, cuánta paciencia voy a tener. Si tengo estoy así de pegarle a mi hijo, estoy así de votar no sé qué, estoy así ya de salirme de mi trabajo porque no aguanto la paciencia, ya me tiene hasta acá. Pero el Señor, por medio de Santiago, nos dice que hay que aguantar ¿hasta dónde? Hasta la venida del Señor. ¡Wow! ¿Cuándo viene el Señor? Nadie lo sabe. Yo recuerdo hace muchos años atrás que te decían algunos, ya para qué vas a estudiar, el Señor ya viene. Ya esa persona se casó, tuvo hijos, nunca estudió y el Señor no llegó. Y esta palabra está, mire, ¿desde qué tiempo? Hay que tener paciencia hasta la venida del Señor. Pero sigamos, dice, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias del otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveran. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Es muy interesante saber que la paciencia te produce muchas cosas. Yo quiero que te pongas a pensar el día que perdiste el control y ya no tuviste paciencia. ¿Se acuerdan ese día que tu hijo te cansó y le diste tan duro porque te hizo perder la paciencia? ¿Se acuerda? Yo recuerdo, les conté ese viaje que tuve con Milton, recuerdo esto, y con qué paciencia y esmero llevaba él su miel. Hemos dormido en la calle, hemos ido en burro y él con su miel. Con qué paciencia lo tenía, lo cuidaba. Al llegar, se le cayó. Pasamos por muchas cosas, pero él lo tenía ahí abrazado, su botella de miel, cuidándolo. No sabía lo que le iba a pasar al final, simplemente al pararse y dar un mal paso, se le vino a caer todo. Simplemente porque él estaba confiado de que ya llegué a mi lugar y aquí ya no pasa nada. Pero en el lugar donde él menos pensó que le iba a pasar algo, fue donde su botella se le cayó. Durante todo ese tiempo que nosotros tuvimos desde Chimbote hasta Lima, pasamos por muchas cosas. Pasamos por muchos problemas y por muchas situaciones. Llegamos a un punto donde no teníamos dinero para comer. Recuerdo que nos acercamos al Banco de la Nación y le dijimos, quiero hacer un retiro de dinero. Y la señorita agarró y nos dijo, no, no podemos dar dinero a nadie. Y si el banco no nos daba, porque bueno, en ese tiempo yo no tenía tarjeta de débito ni de nada, Milton tampoco, pero nos podían hacer giros por medio del Banco de la Nación y mi papá nos había hecho un giro por medio del Banco de la Nación para poder tomar un bus y llegar a Lima. Nosotros frustrados de hambre, porque no teníamos dinero para comer, eran las 4 de la tarde, no habíamos tomado desayuno, habíamos caminado desde las 4:30 de la mañana hasta no sé qué lugar, pero llegamos a una ciudad. Ah, ya me acordé, de Chimbote llegamos creo a Casma en burro, de ahí en un frigorífico llegamos a un lugar que se llamaba Medio Mundo. Y ahí fue donde preguntamos, queremos que nos dé un giro que me han enviado. Nos dijeron, no, no podemos dar dinero a nadie. Y nos regresamos tristes. Pero a nosotros se nos estaba acabando la paciencia, el no poder solucionar la situación en que estábamos. Yo nunca había estado en un paro, en medio de un paro. Cuando nosotros nos volvimos a acercar ya con la paciencia hasta acá, al decirle a la señorita, señorita,
queremos que nos entregue un dinero que me han enviado. Y me dice, ¿y quiénes son ustedes? Nosotros venimos desde Chimbote en medio del paro. Y me dice, ah, perdonen, entonces si vienen el problema, ¿tienen celulares para poder cargarlo? Yo ya estaba a punto de perder la paciencia. Gracias a Dios que se solucionó el problema. Pero cuando uno está al borde de perder la paciencia, ya comienza a tener, no sé, comienza a salir de aquí y comienza a subir con la intención de poder lanzar todo. No te importa quién esté al frente, no te importa quién es el que está al frente. Lo único que quieres es desahogar todo lo que quieres decir, ¿verdad? O cuando uno pierde la paciencia dice, Dios te ama, Dios te bendiga, el Señor prospere tu vida. Eso es lo que dice. ¿Quién lanza bendiciones cuando se molesta? Es difícil, pero el Señor nos dice que hay que tener paciencia hasta el día de su venida. Pero hoy vamos a aprender unos cuantos puntos para poder mantener la paciencia en el Señor. El punto número 1 nos habla sobre la metáfora del labrador. Y nos dice que el labrador, para poder tener su fruto, él espera. Imagínense, el labrador termina de hacer todo su trabajo. No sé cuántos saben de cosecha, yo no sé mucho de cosecha, pero sé que el agacharse, al agacharse, cansa estar poniendo una semilla, agacharse. He visto que hacen esto, plantan las semillas, se levantan, van al siguiente y hacen lo mismo. Hay otros que ya tienen sistemas, ¿no? Las empresas gigantes, pero los que no hacen ese proceso, después de terminar ese proceso, esperan a que llegue la lluvia. Y muchas veces la lluvia no llega a tiempo. Pero el labrador, ¿qué es lo que hace? Se sienta a decir, a ver, esperaré que llegue la lluvia. No, comienza a sembrar más fruto. Pero ¿cuál es la intención y la idea del labrador? Es que después de haber cosechado, tenga un buen fruto. Imagínate que el labrador, al cultivar la tierra, está plantando semillas con la expectativa de cosechar un fruto. Así como el labrador espera pacientemente que la lluvia y el fruto crezca, nosotros debemos esperar en medio de nuestras situaciones difíciles, en medio de nuestros problemas. Ahora, no quiere decir que nosotros vamos a estar sentados esperando a que nuestro problema pase. Si nosotros queremos que nuestro desierto, nuestro problema pase, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? 1, primero debemos orar. Primero debemos orar, porque la comunicación con el ser al cual nosotros adoramos es lo primordial. Porque si yo no tengo comunicación o no tenemos comunicación con nuestro Señor, no tengo a quién decirle, Señor, ven a mi ayuda. Primero tenemos que orar. Segundo, tenemos que empezar a buscar del Señor. Primero debemos orar. Segundo, empezar a buscar del Señor. Como el labrador, lo que él hace, él comienza a plantar esperando que haya un fruto. Lo mismo, nosotros tenemos que empezar a orar y buscar al Señor esperando que esa oración, esa búsqueda tenga un fruto. ¿Y cuál es aquel fruto? Salir vencedores de en medio de esa dificultad. Salir triunfadores en medio de esa situación. Y el labrador lo que hace es esperar a que la lluvia caiga. Todos sabemos que cuando hablan de lluvia es bendición del Señor. Esperamos a que esa lluvia caiga sobre nuestra vida para poder salir vencedores en medio de nuestro problema, de nuestra dificultad. Pero todo es con paciencia. Paciencia es lo que muchos no tenemos. Y debemos tener paciencia como el labrador. Debemos ser como el labrador que durante el proceso no se queda quieto, sino sigue adelante sembrando más para lo que ha de venir. Quiero que apunten esta frase y dice, todo en esta vida es un proceso y debemos tener cuidado con lo que sembramos, ya que lo sembrado en algún momento dará fruto. Porque muchas veces en medio de nuestro proceso, de nuestro momento difícil, de nuestra situación,
comenzamos a sembrar cosas que no van a ser de bendición para nuestra vida. Estamos en un momento difícil y lo que hacemos es decir, Señor, ya no quiero saber. Señor, quiero alejarme de ti. Él tiene la culpa, por culpa de Él. Y comenzamos a lastimar nuestro corazón. Comenzamos a lastimar nuestra vida espiritual en vez de empezar el proceso de la búsqueda del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el punto número 1 que dije? Punto número 2 es, eso es lo primordial para poder avanzar y tener un buen fruto más adelante. Amén. Punto número 2, la paciencia en las pruebas. La vida está llena de pruebas y desafíos, eso todos lo sabemos. La paciencia no implica simplemente tolerar las dificultades, sino mantener una actitud de confianza y esperanza en Dios mientras esperamos su intervención o guía. La paciencia no es que yo con paciencia voy a pasar la dificultad. No es eso, porque muchos dicen, si tengo paciencia, entonces voy a esperar a que pase la situación. No va a ser así. Como yo le dije, la tentación y el problema siempre va a estar ahí. La paciencia nos va a ayudar a que nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor esté firme. Si yo tengo paciencia, que el Señor va a hacer su obra, lo va a hacer, pero no lo va a hacer de la noche a la mañana. Todo tiene su proceso, todo tiene un tiempo. En Juan 16:33, ¿qué dice? Y esto aquí es donde nos explica totalmente por qué es que todos pasamos por problemas. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? En el mundo tendréis aflicciones. El que no tiene problemas, no sé, será extraterrestre. Todos tenemos un problema que pasar. Si no es de repente un problema con la salud, de repente es otro tipo de problema. Y a veces la paciencia es lo que no está ahí. Se acaba el año, ya entramos diciembre y todos en enero dicen, este año voy a bajar de peso, ¿no? Este año, Señor, te prometo que voy a bajar, voy a comer menos. Solamente diciembre como más. En enero empiezo a salir a correr, voy al gimnasio. Y uno piensa que por ir al gimnasio un día, ya va a ver los cambios. No, Henry no está. Yo sé que Henry lo vi cuando inició, pasaron más de 6 meses para que se le vea un cuerpo, ¿no? Pero uno va el primer día y ya está así, ¿no? El primer día. O quiere ver cuando, porque me ha pasado a mí, no como un día y ya pienso que adelgacé. No es así. Hay que tener paciencia para que el proceso pueda verse. Es lo mismo. Si yo quiero que el Señor obre en mi vida, no es que porque yo... Sí. Que yo ayuno hoy día o comienzo a hacer vigilia hoy día, el Señor va a cambiar o va a limpiar toda mi situación. Va a cambiar mi problema. Mañana voy a ser un hombre diferente que no va a tener problemas. No es así. Y hay algo muy interesante, que el Señor dijo que solo los, yo quiero que le digas al que está a tu costado, yo soy valiente. Yo soy valiente, díselo. ¿Y por qué somos valientes? ¿Por qué somos valientes? Porque me atreví a aceptar a Cristo. Por eso yo soy valiente. Porque el ser hijo de Dios o el aceptar al Señor no es para cobardes. Porque solo los valientes, ¿qué? ¿Y quiénes son los que van a arrebatar el reino de los cielos? ¿El que está en el mundo? No, el que aceptó el reto de vivir una vida en Cristo. Por eso si hemos aceptado esa vida, quiere decir que yo acepté el reto. Eso quiere decir que yo soy valiente. ¿Y cuántos valientes hay aquí? Yo soy valiente. Diga, yo soy valiente. Pero recuerda, hay problemas. Vamos a tener dificultades, vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a pasar por problemas que no nos imaginamos. Y no solamente en el mundo cristiano, en todo.
Y el Señor tiene razón cuando dice que en el mundo hay aflicciones, pero Él ya venció por nosotros esas aflicciones. Pero depende de nosotros que estemos de su lado para que Él pueda ayudarnos, para que Él pueda darnos fuerza, para poder salir y enfrentarnos a los problemas. Es difícil, sí, todos tenemos problemas difíciles que creemos que nunca vamos a salir. Yo quiero que te pongas a pensar el problema más difícil que has tenido que vivir en este tiempo. Y mírate ahora. ¿Te moriste? ¿Te derrumbaste? ¿Dónde estás ahora? Te destrozaste porque cuando empezaste tu problema decías, no voy a poder, ya no doy más, hasta aquí llegué, esto fue lo peor que me pasó. Pero ahora estás viviendo lo mismo. No, porque el Señor venció por ti ese problema. La palabra lo dice en Juan 16:33. Yo he vencido ¿a qué? Al mundo. Pero recuerda que vamos a tener aflicciones. El problema que tú tienes ahora, dentro de 2 años, 3 años, ya no va a ser. Y lo vas a ver así. Y vas a decir, por eso lloré, por eso sufrí. Ay, qué tonto fui. Pero sí, te viene algo peor. Pero para eso hay que ser fuertes y valientes. ¿Cuántos son valientes? 3, pacientes hasta su venida. Paciente hasta su venida. Santiago nos recuerda que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Esta perspectiva nos anima a mantener una visión eterna y a no desanimarnos ante las tribulaciones temporales. Escuchen, ante las tribulaciones y problemas temporales. El desierto es temporal, el problema es temporal. Si es que nosotros entregamos todo nuestro problema, nuestra vida en las manos del Señor, lo que está pasando ahora no es nada de repente a lo que ha de venir más adelante. El Señor nos toma a nosotros como grandes guerreros que podemos vencer las batallas. Recuerda, cada vez que estés pasando por un momento difícil, ten paciencia y dile, Señor, mi esperanza está en ti. Yo espero solo en ti. Solo dame paciencia. Eso es muy difícil para muchos. Tener paciencia. Tengo algo que contarte. Pero eso es muy difícil. Díselo a una mujer. Tengo algo que contarte, pero espérate. Uy, no. O sí. No, cuéntame. No, ¿para qué me dices? ¿Para qué me dices? Cuéntame. Como sea, se lo tienes que decir. Porque hay muy pocos hombres que, por ejemplo, a mí si me dices algo, si no me quieres contar, no me cuentes, yo no tengo problema. Pero hay muchos que, no, tienes que decírmelo porque, no sé, lo tengo ahí. Y es así. El Señor te dice, yo te voy a ayudar, pero ten paciencia. Te echas a dormir, Señor, ¿ya? Ten paciencia. Ya vamos 2 días, Señor, ¿ya? 3, ¿ya? 4. Va a llegarte 1 año, ¿ya? Señor, ¿ya? Ten paciencia. Y eso es lo que el Señor nos dice. Tengamos paciencia. Y te dice, tengamos paciencia hasta el día de su venida. ¿Y qué quiere decir con eso? Que es tener paciencia hasta el día en que el Señor venga. No quiere decir de que hasta que ese día venga tu problema no va a quedar ahí. No. Sino que eso nos va a animar a buscar de su presencia. Porque mientras más buscas de Él, más conoces de Él, más aprendes de Él. Y cuando sea su venida te vas a dar cuenta, pero Señor, ya estás aquí y mi problema ya pasó. Ya, a eso me refería con paciencia. Que no te vas a dar cuenta en qué momento tu problema va a pasar. No te vas a dar cuenta en qué momento. No te vas a dar cuenta en qué momento la situación ya cambió. No sé si se han dado cuenta cuando están pasando por un proceso difícil, por un momento difícil, y de pronto dicen, ¿y en qué momento me pasó? ¿O en qué momento ya pasó todo eso? Es porque sin darte cuenta tuviste paciencia, fuiste paciente, pero todo llega en el tiempo del Señor. Amén. Punto número 4, y esto es lo que siempre hacemos nosotros, evitar la queja y la impaciencia. Santiago nos advierte contra quejarnos unos contra otros. La paciencia implica mantener una actitud positiva y constructiva, incluso cuando enfrentamos dificultades.
evitando la impaciencia y el orgullo. ¿Cuántos son impacientes? Yo solo soy impaciente para el almuerzo. Ya tengo hambre, no sé, ya tengo que comer, soy impaciente para el almuerzo, para la comida. Solo el almuerzo, porque cuando ya son más de las 3 de la tarde, ya estoy desesperado, ya, sin mentirles, hermanos, comienzo a temblar. A mí me ha pasado, bueno, ese es mi organismo, comienzo a temblar. Creo que es de hambre, me imagino. Y así se me presenta mi impaciencia. Comienzo a temblar porque tengo hambre. Pero ante situaciones entiendo que va a pasar. He vivido también cosas muy difíciles y una de las pruebas muy grandes que tuvimos en mi familia fue con lo que vivimos con mi mamá. Fue un año, casi 2 años, viviendo todos los días a las 12 de la noche, escuchar a mi mamá gritar diciendo, me queman mis pies. Porque mi mamá tuvo neuropatía, pero fue mucho más. Mi mamá sentía, sí, cuando se jacan un pellejito y se queda carne viva y se la agarran, arde, ¿verdad? Y a mi mamá sentía desde la punta de los pies hasta parte de la rodilla que todo estaba en carne viva y que le ardía. Pero siempre era todos los días a las 12 de la noche. Y era horrible poder entrar al cuarto de mi mamá y sentir ese olor y esa presencia de muerte. Era horrible, entrabas y yo la había echado a mi mamá y uno sentía el olor que hay en el cementerio que se huele a flores. En ese tiempo, no sé si hermano Ricky, hermano Orfo, ustedes estuvieron en ese tiempo cuando mi mamá estaba mal, que los servicios de oración la bajaban en silla de ruedas y mi mamá flaquita, flaquita, flaquita. Ahí la sentaban y la subían en silla de ruedas a que se eche a dormir. Hermana Rosa, usted también estuvo en ese tiempo. Fue durante todo un año, un proceso muy fuerte. Cuando mi mamá se enfermaba, nosotros ya estábamos preparados para aceptar cualquier cosa, porque estaba tan mal que nosotros decíamos, mi mamá se va al hospital, ya no creo que regrese, pero regresaba. Gracias a Dios. Y el Señor obró, pero ese fue el proceso que mi mamá tuvo que pasar, porque ella explicó que ella durante ese tiempo el Señor le hablaba. A nosotros nos hablaba de una forma, pero con ella actuaba de una manera personal. Que después de vivir todo ese tormento horrible, la forma de ver con respecto a la iglesia y la vida espiritual, mi mamá cambió. Y ella nos dijo, cambió todo a unos 360 grados. Pero esa situación que vivimos con mi mamá, a nuestra familia nos unió. O sea, una enfermedad tan terrible hizo que nuestra familia se uniera más, estemos más juntos, nos preocupemos entre nosotros, tengamos tiempo de familia. Y nosotros decíamos, pero bueno, ya en cualquier momento mi mamá se va, pero tenemos que estar unidos. Y nunca se fue. Y ruego al Señor que aún no lo lleve. Pero ese es el proceso. Simplemente es tener paciencia. Si tú ahora estás pasando un momento difícil, solo ten paciencia, que de repente ese proceso es por un motivo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y si no es en tu vida, es en la vida de la persona que incluye y afecta a los que están a su alrededor. Pero ¿cómo lo entendemos? No sé. Solo podemos decir que hay que tener y no hay que tener queja. No hay que quejarnos ni ser impacientes. Y menos si vemos a una persona que está pasando por un proceso, por un problema difícil, decir, mira lo que él pasó. Y empezar a apuntar, empezar a decir, hey, mira. Porque, hermanos, iglesia, somos hijos de Dios y no estamos ya para ello. El Señor nos ha llamado no para señalar, sino para poder bendecir. A mí me dijeron, cuando tú haces esto, es que señalas a uno, pero 3 dedos te señalan a ti. Porque tú no sabes la cantidad de problemas que tú tienes o la cantidad de errores que tú tienes. Cuando tú crees que un error está mal, 3 errores te señalan a ti. Tengamos cuidado cuando señalemos a alguien, porque eso delante de Dios no está bien. Amén. En Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien,
porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos de hacer, no nos cansemos de hacer el bien. Hagamos todo lo posible para que nuestro proceso, no es que lo vamos a llevar bien, sino que estemos bien delante del Señor. ¿Por qué? Porque después el fruto que nosotros cosechemos, o después lo que podamos cosechar, el fruto que podamos cosechar, sea bueno. Y lo importante, nunca darnos por vencidos, nunca tirar la toalla y decir, ya no quiero saber más, ya no quiero ir más allá. Esto ya fue toda la gota que derramó el vaso. Perdiste la paciencia. No nos demos por vencidos. En Gálatas capítulo 6, 9 dice, no te des por vencido. Dile al que está a tu costado, no te des por vencido. No te des por vencido. Ánimo. Y por último nos habla sobre algunos ejemplos y nos da un claro ejemplo de Job. Todos sabemos lo que pasó Job. Estaba ahí y de pronto llega alguien y dice, hey, mira, mataron a ellos, mataron a tus hijos, mataron a tus hijas, pasó esto y el otro. Y de pronto la esposa le dice, anda, mátate y niega a tu Dios. O sea, ni la esposa le ayudó. Y todos sabemos la historia, que de ahí vienen sus amigos. Durante 7 días nadie de sus amigos le habló, simplemente estuvieron con él. Y después Eleazar, me parece, cuando le habla, y de ahí lo exhorta, de ahí él se molesta con él. Y es toda una situación. Pero todos vemos cómo Job tuvo esa gran paciencia, que todo le pasó en menos de un día. Todos se le murieron en menos de un día. Todo, le pasó todo. Pero Job, y en la parte final, casi el capítulo 13 hacia abajo, pero Job nunca, ¿qué dice la parte final? Busquemos en Job capítulo 1, versículo 13 hacia abajo. Eso. Yo quiero leerlo, vamos a leerlo. Job capítulo 1. Del 13 hacia abajo dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y cometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó todas tus ovejas. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía no terminaba de hablar y viene otro y le dice, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo. Y estaba hablando y vino otro mientras que no terminaba de hablar. Y le dijo, tus hijas y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, y vino un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. Interesante. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, sea el nombre de Jehová. Wow, qué tal paciencia, ¿no? ¿Quién es capaz del momento difícil decir, Jehová quitó, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea tu nombre? Uno ya ni se acuerda. Pero es la paciencia y el temor a Jehová que te hace ver la situación de esa manera. Yo muchas veces me paro aquí al frente y hablo lo que el Señor quiere hacer, pero cuando camino de mi casa a la iglesia estoy, Señor, dame fuerzas, porque si me pasa algo aquí, yo tengo que demostrar todo lo que hablé. Mientras que camino a mi casa y pasa una moto, yo digo, Señor, en tus manos dejo mi espíritu. Señor, ayúdame. Porque todo lo que yo predico, tengo que
vivirlo. Y si nosotros estamos aquí, y no porque yo predico, yo lo tengo que vivir, solamente no. Todos somos, ¿qué? ¿Hijos de quién? De un Señor. Y todos creemos en un mismo Dios. Y todos leemos la misma Biblia. Y lo que yo leí en la Biblia no dice solamente en mi celular o en mi Biblia, también lo dice en la de Cristian, en la de Cristina, en la Biblia de todos. Y esa misma palabra que leemos es la que nosotros debemos vivir. Debemos ser parte a nuestra vida. A nosotros se nos insta a concientizar o a considerar a aquellos profetas de ese tiempo como Job. Vienen problemas tras problemas y eso va a suceder. Va a llegar un tiempo donde vamos a tener de repente tantos problemas y simplemente acordarnos que hubo un hombre que se le murieron todos, pero lo único que hizo fue postrarse y adorar. Y acá hay algo muy interesante que habla sobre se rasgó su vestidura, se rapó el cabello y todo ese proceso tiene un significado. El rasgarse las vestiduras significa que él no es nada. El cortarse el cabello es que ya no tiene valor su vida. Simplemente él al hacer eso le estaba diciendo: Señor, mi vida no es nada sin mi vida no es nada sin ti. Y al hacer esto, Job le demostró al Señor que su vida estaba en sus manos. Y todos sabemos también lo que fue antes. Que lo que el enemigo quiso hacer fue probar que Job lo iba a negar. Iba a hablar en contra de él. Pero Job demostró realmente cuánto amaba y obedecía al Señor. ¿Y cuántos estamos dispuestos a que en medio del proceso, en medio de la situación, no se nos acabe la paciencia y terminemos diciendo: Señor, como su esposa de Job, maldice a tu Dios y muérete? No seamos como la esposa de Job. Seamos como Job, que se postró y adoró. Y en la palabra dice que aun cuando estemos postrados en nuestras camas, no dejemos de alabar al Señor. Cuando estemos postrados en nuestros problemas, en medio de la situación difícil, no dejemos de adorar al Señor. En resumen, la reflexión que nos da Santiago en esta porción de la palabra nos invita a tener una perspectiva de paciencia ante las circunstancias que podamos vivir, ante las situaciones que puedan llegar a nuestra vida. Yo sé que de repente de aquí, que salgan, se nos puede olvidar, pero nunca nos olvidemos que si nosotros perdemos la paciencia en medio del proceso, perdemos o nos soltamos de la mano del Señor. Podemos decir: ya no puedo más, pero Señor, ayúdame. Y nunca nos olvidemos del primer punto, que es, yo lo dije al principio, es y buscar en la presencia del Señor. Iglesia, ha sido un honor y una bendición estar conectados y participar de nuestra reunión en línea. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado tu mente y corazón. Les animamos a llevar la palabra de Dios y el amor de Cristo a sus vidas diarias y compartir con quienes les rodean. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poder saludarlo en persona en la iglesia. No olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos por redes sociales para mantenerlos actualizados de los eventos y mensajes. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de la presencia de Dios. Y recuerda que lo mejor está por venir.